La ciencia química para su desarrollo ha tenido que pasar por varios periodos o etapas. El periodo antiguo, el griego, la alquimia, la hiatoquímica, el flogisto y el periodo moderno. En este video de Ciencias Interactivas explicaremos cada una de estas etapas para comprender la historia de la ciencia química. El periodo antiguo comprende desde los hombres primitivos pasando por las antiguas civilizaciones de China, India y Grecia hasta el año 350 a.C. El hombre primitivo comienza a conocer los procesos de combustión de la madera, es capaz de producir fuego, hace uso de herramientas rudimentarias, utiliza el fuego para alimentarse, utiliza la piedra y el fuego para elaborar herramientas, desarrolla técnicas u oficios que le permiten sobrevivir. Entonces, con el conocimiento del fuego, el hombre pudo abrigarse en periodos de bajas temperaturas, pudo cocinar sus alimentos que antes los consumía crudos, pudo defenderse de los animales e iluminarse en la oscuridad. Y utilizó obviamente la piedra para elaborar utensilios que requería o herramientas que le permitían trabajar o en este caso defenderse o cazar animales. También en esta época el hombre logró trabajar con los metales. El fuego le permitió ver que los metales podían transformarse y experimentaban cambios debido al calor. Al ser maleables se podían aplanar y convertir en láminas y al ser dúctiles se podían convertir en hilos o varillas. También se dio cuenta que los metales podían mezclarse entre sí formando aleaciones, así como el carbono con el hierro forma el acero o el cobre con el estaño el bronce. Este periodo de los metales pasó por varias etapas: edad del oro, la plata y el cobre 5.000 años antes de Cristo, edad del bronce 4.000 años antes de Cristo y edad del hierro 1.200 años antes de Cristo. Luego viene el periodo griego, del año 650 a.C. al año 380 a.C. Aquí uno de los filósofos importantes fue Aristóteles, y él pensaba que la materia estaba formada por 4 componentes, que eran la tierra, el aire, el agua y el fuego, y que estos componentes o elementos podían llegar a mezclarse entre sí en proporciones diversas para producir o formar los diferentes materiales o sustancias existentes en la tierra. Otros filósofos como fueron Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso y Empédocles de Agrigento consideraron un principio único. Tales de Mileto creía que era el agua el origen de todo, Anaxímenes el aire, Heráclito de Éfeso el fuego y Empédocles de Agrigento la tierra. Posteriormente, Leucipo y Demócrito se dieron cuenta que la materia se podía dividir en átomos y Epicuro fue el que creó la palabra átomo. Viene un periodo llamado alquimia que va del 350 a.C. al año 1500 después de Cristo. En este periodo lo que se pretende es la gran obra, es decir, se busca la piedra filosofal, poder transmutar los metales, convertir todos los metales en oro. También se le da prioridad a la tría prima, es decir, se considera que todas las cosas que existen están formadas por 3 elementos importantes, que son el mercurio, que da carácter metálico y volatilidad, el azufre, que da combustibilidad, y la sal, que da solidez y solubilidad. Se considera que estos 3 elementos forman el cuerpo, el alma y el espíritu de todas las cosas. Los alquimistas más importantes se dividieron en 2 grupos: los árabes, entre los que está Gerber en el siglo XVIII, Ramses en el siglo X, Avicena en el siglo XI y Averroes, y los alquimistas de Occidente, San Alberto Magno, Roger Bacon y Santo Tomás de Aquino. Además de buscar la piedra filosofal, también se buscaba el elixir de la eterna juventud o de la larga vida. Pretendían eliminar la enfermedad, devolver la juventud perdida, prolongar la vida y asegurar la inmortalidad. Los trabajos de los alquimistas produjeron un progreso importante a la química de laboratorio, ya que prepararon un gran número de sustancias nuevas, perfeccionaron muchos aparatos útiles y desarrollaron nuevas técnicas de investigación en el campo de la química.
Durante el siglo XVI la alquimia entró en decadencia y en el siglo XVIII se transformó en lo que hoy conocemos como la química. La química empieza con la iatroquímica. De 1525 a 1660 se considera el renacimiento científico. Es la transición entre la alquimia y la verdadera química. El exponente más importante es Paracelso, médico suizo, alquimista y profesor, nacido en 1493 y fallecido en 1541. Él considera que la misión de la alquimia es la cura de la enfermedad. De ahí que a principios del siglo XVI los esfuerzos de los alquimistas se orientan a preparar remedios y drogas que permitieran la cura de diversas enfermedades. Luego viene la teoría del flogisto de 1667 a 1774, y esta teoría lo que intenta es explicar el proceso de combustión de los cuerpos, es decir, explicar por qué diferentes materiales pueden llegar a quemarse. Es propuesta por Johann Becher y divulgada por Georg Stahl. El flogisto era un principio ígneo que formaba parte de las sustancias combustibles. El flogisto se desprendía y pasaba a otra sustancia capaz de recogerlo y daba lugar a un movimiento que era el origen del calor y el fuego. Finalmente viene el periodo moderno de 1774 hasta nuestros días. La química moderna inicia con las investigaciones realizadas por Torricelli, Pascal y Boyle con los gases en el siglo XVIII. El principal exponente es un noble francés llamado Antoine Laurent Lavoisier, considerado el padre de la química, que nació en 1743 y muere en 1794. Los aportes que realizó fueron los siguientes. En 1772 empezó a experimentar con la combustión e introduce la balanza para determinar las masas de las sustancias antes y después del proceso de combustión, dándose cuenta que la cantidad de materia que había antes de la combustión es la misma que se conserva después del proceso de combustión. De esta manera rechazó la teoría del flogisto. También propuso en su lugar que cuando una sustancia se quema se debe al oxígeno que está presente en el aire. Introduce también en la química moderna la medición cuantitativa y no solo la parte cualitativa en la experimentación.